Recientemente oí una conferencia de la señora Ensler, que es la autora de este maravilloso libro que se llama Los monólogos de la vagina, que ha sido llevado al teatro y que tiene una enorme institución a nivel mundial ayudando a las mujeres a no ser violentadas. Entonces, en base a eso y a una pregunta que alguien me hizo directamente, que decía, ¿por qué los hombres le pegan a las mujeres? Es que he hecho este video. Yo creo que usted debe saber que solo recientemente, en 1993, las Naciones Unidas declaró, ¿verdad?, que debía de eliminarse la violencia hacia las mujeres, y a partir de los últimos veintitantos años es que ha habido una campaña mundial para tratar de cambiar esta condición. Y eso se debe en general a varias cosas. Tenemos que remontarnos a 2 millones de años, donde se empieza a explicar por qué los hombres tienen este poder. Y se debe que antiguamente el patriarca era el dueño de todas las cosas dentro de la comunidad, de los bienes materiales, de la tierra, y por supuesto también de los seres humanos, concretamente de las mujeres. Una cosa muy importante y que se descubrió posteriormente es que, por ejemplo, en algunas tribus primitivas que no tienen contacto con el mundo, ellos no tenían una relación entre lo que es el sexo y la maternidad, puesto que cuando se lleva a cabo el sexo, en realidad la maternidad sucede meses después y no encontraban esa relación. Entonces los hijos en realidad no pertenecían a una persona, sino que pertenecían a la comunidad, y las mujeres pensaban que los espíritus las habían embarazado o cosas de ese tipo. Al momento en que se enteran o hacen conciencia de que el sexo tiene que ver con la paternidad, en ese momento se sabe que uno debe dejar el poder, el dinero, las cosas que se tiene, la herencia, concretamente la tierra, que es la heredad, pues al primogénito. Y en ese sentido empezó a nacer dos cosas muy importantes. Una de ellas es el adulterio, ¿verdad? Y que antes era la vida promiscua de las mujeres, no era visto mal, pero ahora sí, porque esa mujer tiene un hijo mío y quiero que ese hijo sea el que se quede con la heredad, entonces no voy a permitir que tenga relaciones con otra persona, etc. Y entonces surgen los celos, que están muchas veces en el centro mismo de la violencia. Entonces, en ese momento, el patriarca se sentía que tenía un derecho sobre la mujer, sobre los hijos de la mujer, etc. Y entonces él podía venderlos incluso como esclavos, ¿verdad? En caso de que no hubiera suficiente comida, podía negarles la comida y que murieran de hambre. En algunos casos podía entregarlos, ¿verdad?, a otras personas, digamos, en momentos de la guerra, etc. Y de alguna manera podía negociar con ellos. Entre ellos usted lo ha visto muy frecuentemente, que había este acuerdo entre los padres, y todavía existe en Asia en algunos sitios, para casar a los hijos por una situación de conveniencia. Y así fue como se hicieron los grandes reinados. Generalmente la gente de la élite, de gente que tenía poder de ser rey, generalmente se juntaba con otras personas que fueran también de la misma nivel de poder, para poder tener de alguna manera mayor, digamos, países bajo control en Europa, por ejemplo. Esto de alguna manera era una situación importante, puesto que ellos eran los jueces, eran los dueños, eran los que hacían todo esto, y en algunas tribus todavía se da esto en el mundo, y concretamente en algunos pueblos indígenas en México los usos y costumbres hacen que las mujeres, por ejemplo, no usen zapatos y que los hombres sí, por ejemplo, entre los chamulas. También ellos eran capaces de poder pactar los matrimonios, casar o descasar a la gente. En todas estas condiciones empieza a haber una situación interesantísima, y es que este es un fenómeno mundial. De alguna manera casi todas las sociedades del mundo, ¿verdad?, tienen un poder. Los hombres, este poder se debe a la ideología, ¿verdad? Tienen el poder político, tienen el poder económico los hombres, y de alguna manera se daba entre los ricos y entre los pobres, siempre de alguna manera transmitido por la fuerza que tienen las instituciones, concretamente la familia y la religión, iban transmitiendo esto de una manera permanente, y esto permitía que se diera, ¿verdad?, de alguna manera la violencia contra las mujeres.
generalmente empieza en la infancia esa educación de que la mujer debe ser sometida, y entonces empezamos a encontrar graves problemas, por ejemplo, de violaciones o de abusos sexuales en las niñas, generalmente por la misma familia, generalmente las personas que viven dentro de su casa. Y eso se debe a que el 80% de esas violaciones se dan generalmente en edad temprana y desgraciadamente en forma repetida. Este tipo de violencia se sigue engendrando a lo largo de la historia de los niños, de las niñas, ¿verdad? Y empieza a cambiar el cariz, a hacerse una verdadera explotación de la mujer, no nada más en el campo laboral, sino también en el campo sexual a nivel de violaciones o de prostitución, incluso llegando pues al asesinato que con frecuencia vemos, que son los feminicidios. Caso de eso, pues tenemos las muertas de Juárez, que tenemos docenas de personas que han muerto, y curiosamente las que mueren son generalmente mujeres. El presidente Zedillo hace algunos sexenios hizo un adelanto gigantesco en la legislatura en México e instituyó, ¿verdad?, que la violencia hacia las mujeres era un delito y por lo tanto alguien que cometa este tipo de abusos o de agresiones podría ir directamente a la cárcel. Y en ese sentido es donde el espíritu de mi video es a llamarle la atención al público en general, ¿verdad?, que tenemos que acabar con esa condición de patriarcado. Tenemos que entender que las mujeres tienen las mismas condiciones o quizás superiores en muchos sentidos a los hombres y que de alguna manera esta educación debiera de empezar desde la infancia, desde su hogar, con sus propios hijos, con sus propias hijas, donde se respete de alguna manera esto. Evitar la ideología, ¿verdad?, de alguna manera que impone la religión, ¿no?, donde el poder también en las religiones generalmente lo detentan los hombres y las mujeres tienen una posición subalterna. Entonces, en esas condiciones debemos de tratar de detener la agresión hacia las mujeres desde su raíz, desde la familia, desde las instituciones concretamente ideologizantes, como es el Estado, que de alguna manera debiera de tener mayor participación en la mujer, en la política, etcétera, en la economía, ¿verdad?, y por supuesto en las religiones. Si ustedes quieran más información sobre el tema de la violencia en la mujer, yo les sugiero que acuda a mi página www.doctorfidel.com, donde he hecho una revisión del por qué los hombres le pegan a las mujeres.